Sección de Cultura de Junín y de la Biblioteca Rivadavia se llama ¿Qué leen nuestros escritores? Bueno, a mí se me ocurrió pensar que ¿qué leen nuestros escritores? Podría relacionarse con otro tiempo verbal. ¿Qué han leído nuestros escritores? Porque como la lectura es una construcción, como es la literatura, como es la escritura, la literatura en general, la lectura tiene que tener, digamos, tiene una historia. Nosotros podemos leer determinadas cosas ahora si hemos leído otras cosas antes, ¿no es cierto? Para poder llegar a una mayor comprensión del texto y para poder llegar a disfrutarlo. Disfrutar el texto, que es uno de los motivos de la literatura. La comprensión y el placer, ¿no es cierto?, de leer. Yo tendría que decir cómo sería. Les voy a contar la historia mía personal con respecto a la lectura. Yo, por mi generación, por mi antigüedad, yo pertenezco a una generación lectora, a una escuela lectora. La escuela de aquella época, les estoy hablando de los años 40 y 50 del siglo pasado. ¡Qué barbaridad! Historia viviente. Era una escuela que jerarquizaba la lectura, que jerarquizaba el conocimiento, a tal punto que fíjense cómo se trabajaba, cómo se valoraban los libros y cómo se trabajaba la lectura, que yo recuerdo que empezaba la maestra, bueno, por empezar un libro que se elegía para un año, creo que eso sigue igual, ¿no es cierto?, para cada grado. La maestra hacía una lectura modelo, se hablaba en general sobre el tema de la lectura y se procedía al vocabulario y elocución de la lectura. Se buscaban los términos difíciles, se aprendía el significado, a usar el diccionario, y eso llevaba más o menos una semana cada lectura, porque cada día, la primera hora que era lenguaje, se hacía un paso distinto y se le iba dando mayor intensidad al aprendizaje de la lectura. Después venía, una vez que teníamos los significados, venía para ver si había habido comprensión, la redacción de oraciones, de composiciones utilizando esos términos. Después se aprendía también la lectura silenciosa y por último la lectura expresiva al frente del aula, tomando el libro con una sola mano, leyendo expresivamente y respetando la puntuación y al frente la mirada en los puntos, ¿no es cierto? Bueno, esa era la lectura que yo aprendí en mi escuela. En la escuela había biblioteca. En la biblioteca del aula y la biblioteca de la escuela. Los alumnos sacaban libros, se los llevaban a la casa, se los prestaban por una semana y por turno los otros alumnos eran los que controlaban eso, llevaban el control. Había una biblioteca en el barrio, que la mayoría como las bibliotecas populares, que la mayoría fueron fundadas por socialistas. En mi barrio estaba la biblioteca Echeverría, que no estaba donde está actualmente enclavada, sino que funcionaba en una habitación del frente de una casa de familia, se alquilaba, y la manejaban los vecinos del barrio, por turno, uno por día. Y en los vecinos había un afán pedagógico, porque nos aconsejaban a los chicos, la escuela se llenaba a la tarde con todos los escolares que íbamos ahí a buscar material para estudiar, a investigar o simplemente a buscar lectura para leer. Y la gente, yo recuerdo bien un señor mayor que se ve que le gustaba, a todos ellos les gustaba la lectura y nos aconsejaban los libros que podíamos leer. Yo así conocí, bueno, por supuesto, todos los libros para esa edad, para la infancia, además de los libros que uno tenía en la casa, que le regalaban para el cumpleaños, ¿no es cierto? Luis Alcott, Mujercitas, todo ese tipo de Corazón,
Bueno, además de eso, en la biblioteca, esta gente nos ponía en manos nuestras libros importantes. Por ejemplo, yo entre los 14 y 15 años leía Los rusos, que no los entendí, porque yo indudablemente Dostoyevsky no es para esa edad, pero uno descubrió que ahí había literatura importante, que eso era algo muy importante. Y después, cuando lo leí más adelante, uno puede hacer otras lecturas, que ahí están los distintos niveles de lectura, ¿no es cierto? Empezamos por una lectura hedónica, solamente por el placer o por la curiosidad de leer, y poco a poco vamos encontrando el sentido de la lectura, ¿no es cierto? Hasta formarnos en un estadio más adelante, en un lector crítico, donde sabemos diferenciar una lectura de otra sobre el mismo tema, ¿no es cierto? Bueno, de los libros que yo leí, lo que les puedo contar de la Biblioteca Echeverría, yo leí todo Alejandro Dumas, todo Tarzán de los Monos, Edgar Rice Burroughs, que eran como 14 libros, que eran maravillosos. Yo siempre fui una lectora voraz y muy inocente, me lo creía todo, lloraba en las partes dramáticas. Yo recuerdo, por ejemplo, estar leyendo La hija del corsario negro, una noche de mucho calor de verano, cuando todos los vecinos, mis padres y todos los vecinos de la cuadra salían a tomar fresco, y yo me quedaba adentro leyendo eso con los mosquitos dando vueltas, porque no lo podía dejar el libro. Me pasó con Alejandro Dumas. Mi mamá me mandaba a lustrar el piso del comedor y yo me iba con el cepillo pesado y el collar de la reina, me acuerdo. El collar de la reina lo tenía escondido abajo del sofá. Cuando mi mamá pasaba, yo lustraba, y cuando no, porque no lo podía dejar. Era un afán la lectura, siempre me gustó mucho, siempre. Bueno, así uno va avanzando. Después vinieron los libros de la posguerra, y me enamoré perdidamente de Graham Greene. Leí todos los libros de Graham Greene, El poder y la gloria, Historia de una cobardía, El cónsul honorario, El factor humano. Todos esos libros también me encantaron. Esa fue la época Greene. Éric María Remarque, ¿no es cierto? Cuando recién se empezaba a conocer la cuestión de los campos de concentración alemanes, La chispa de la vida, Arco de triunfo, después ese otro Giorgiou, creo que era el de Sin novedad en el frente, bueno, todos esos libros. En la época peronista lo que me acuerdo era que mi mamá escuchaba radio El Mundo, creo que era, que pasaba de noche de radioteatro Atkinson. Y ahí pasaban obras de teatro que había adaptado Armando Discepolo. Entonces, una de las obras, que eso fue lo que me motivó después a leerlo a Hemingway, una de las obras era Por quién doblan las campanas, que la dejaron por la mitad de emitir por prohibición de Franco y de Perón, que era aliado de Franco. Bueno, quedó suspendida la obra. A mí me quedó ahí. Bueno, leí después Hemingway, no solamente eso, leí El viejo y el mar, esta otra, Las islas del Golfo, Fiesta, todas, y me enamoré de los norteamericanos. Me enamoré de él, me enamoré de Faulkner, pero Faulkner vino más adelante porque lo leí después. Que es enorme Faulkner, con esos libros, esa atmósfera que tiene Faulkner, que sabe crear como pocos escritores. Yo creo que hay un universo Faulkner, como hay un universo Borges. Uno se mete en esos autores que son únicos, porque no encontramos
similitud con ningún otro autor. Eso me pasó con Faulkner, me pasó con Borges y me pasó también con Saer, con el que después vamos a hablar un poquito. Ese universo que a uno lo absorbe, ¿no es cierto? Porque por la profundidad de lo que cuenta y la profusión digamos, no solamente los personajes, el ambiente, todo lo que implica la novela, ¿no es cierto? Que no es muy no lo encontramos con mucha facilidad. Se encuentra en estos autores excepcionales. Después vino el enamoramiento con Sábato, Ernesto Sábato, cuando leí El túnel. Y bueno, y todo lo que vino después. Me leí hasta los ensayos, porque me gustaba el pensamiento de Sábato en esos años 60. Después del túnel, Sobre héroes y tumbas y Abadón el exterminador, que me lo regalaron para un cumpleaños. Y los ensayos. Me acuerdo también de los ensayos, de Hombres y engranajes, y ¿cuál era el otro? Hombres y engranajes y... ahora en este momento no me acuerdo, pero tengo los dos libros de ensayo. Y por supuesto Cortázar. Cortázar, que era un deslumbramiento, porque cuando salió Rayuela no podíamos dejar de leerlo, ¿no es cierto? Rayuela y la discusión en la escuela, yo iba al secundario, la cuestión si uno dejaba los capítulos prescindentes o no los dejaba, si leía el lineal, si no leía, bueno, todo eso, y después una maravilla, Cortázar. Nos enamoramos de Rayuela, y por supuesto, y más que Rayuela, yo me enamoré de los cuentos de Cortázar, porque yo creo que Cortázar es un gran cuentista, más que novelista. Bueno, todo eso después en los años 70 cae el realismo mágico, aparece el realismo mágico. Con el realismo mágico fue otra época de maravilla, porque con García Márquez, con Cien años de soledad, después vino La sed, porque yo soy curiosa, y entonces creo que en general los lectores somos curiosos, ¿no es cierto? Y si a uno le dicen acá una cita de un autor que uno está leyendo, uno quiere saber de qué se trata, ¿no? Entonces lee lo que sigue. Eso me pasó con el realismo mágico, que uno se enganchó después de García Márquez con toda su producción, que tiene libros hermosos, la historia esa de la Cándida Heréndira que hace García Márquez tomando un relato pequeño de Cien años de soledad, ¿no es cierto? Que después lo hicieron muchos autores. Sacan un relato pequeño de ese gran libro y después lo amplían. Y salió ese libro, la historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Después el del dictador, como es a ver, ayúdame, Juan. El otoño del patriarca. El otoño del patriarca. Bueno, los cuentos, las novelas de García Márquez. Una de las primeras que leí, que se llama La hojarasca, que después en el otoño del patriarca él la amplía, está ampliado, ¿no es cierto? La hojarasca. Bueno, Rulfo, el mexicano, que tiene 2 libros nada más, pero que son tan intensos que son una maravilla. Pedro Páramo y el Llano en llamas. El señor presidente, Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, y Vargas Llosa. Y con Vargas Llosa me pasó una cosa muy especial cuando leí 2 libros de él que me impresionaron muchísimo. Yo empecé por Los cachorros, los libros más cortos, Los cachorros, y después La ciudad y los perros. Pero los libros que realmente me impresionaron de Vargas Llosa fueron, uno, Conversación en la catedral, que fue para mí una epifanía, como dice la escritora Clarice Lispector, que habla de epifanía. Es una epifanía fue ese libro para mí. Fue un libro que fue escrito al mismo tiempo que Rayuela, y también en París.
donde se encontraban los dos autores, Cortázar y Vargas Llosa. Después, otro libro de Vargas Llosa que también fue maravilloso fue La guerra del fin del mundo. La guerra del fin del mundo que ocurre en todo ese desierto, Sertão, brasilero, que tuve yo ocasión de conocerlo cuando viajamos a Fortaleza y de ver cómo era toda esa zona de la que él habla, ¿no? Por supuesto que ahora debe estar mejor, ¿no es cierto?, en la época que suceden los hechos, que él cuenta de esa guerra terrible. Era realmente un desierto donde la gente se moría de hambre y de sed. Bueno, después de Vargas Llosa también leí al paraguayo, el autor de Yo el Supremo, Augusto Roa Bastos, que murió no hace mucho, que también es otro gran libro, como es una que se filmó, El trueno entre las hojas, creo que es Hijo de hombre. Ese es otro gran libro, Yo el Supremo, es otro gran libro escrito sobre las dictaduras latinoamericanas. Uno es ese, el otro es El señor presidente, y el otro es este que nombramos de El otoño del patriarca de García Márquez. Bueno, después yo tuve ocasión de anotarme en la Facultad de Letras de La Plata y estuve preparando una materia porque en esa época había salido un plan que se podía cursar libre. Yo trabajaba, por supuesto, no podía irme a vivir allá, tenía 2 hijos estudiando y me anoté, a instancias de ellos me anoté. Cuando fui a rendir, como ocurre habitualmente en nuestro país, las dos propedéuticas había que cursarlas, cosa que no lo supe desde el principio, entonces no las pude rendir, pero me quedó preparada introducción y lo que yo gané fue leer mucho y metódicamente, de lo cual me enorgullezco, ¿no es cierto? Porque ahí leí el Ulises y Virginia Woolf, leí todo Benito Pérez Galdós, todo el romancero gitano, el teatro de Pirandello, y de acá de Argentina leí a Manuel Puig, toda la obra de Manuel Puig y de Roberto Alba, nada menos. Bueno, o sea que fue un año fructífero. No las pude rendir la materia, no, quién sabe si la hubiera podido seguir la carrera trabajando. Yo trabajaba en la escuela, era media loca, me fui a anotar, bueno, pero trabajaba en esa época en la escuela especial, en la dirección de la escuela. Desalentada por eso que me pasó, me anoté en el profesorado acá. Y estuve un año, cursé un año, rendí 2 materias y estudiamos todo, la literatura, digamos, clásica, estudiamos, de la literatura española, el mío Cid, el cantar de Roland, la chanson de Roland, bueno, un montón de cosas que después me vinieron bien para mí a ver. Italiano también, literatura italiana. Bueno, eso es un poco lo de, digamos, lo que yo hice metódicamente. Lo demás lo fui haciendo como les cuento, de un autor a otro. Por ahí, por esos años, por los años 80 y pico, 90, yo leí un libro, 80, leí un libro que para mí fue otra epifanía, que fue El Cuarteto de Alejandría. El Cuarteto de Alejandría, que es un libro de un inglés que se llama Lawrence Darrell, que a mí me fascinó, no solamente por lo que contaba, que era una historia de suspenso, de crimen en la lejana Alejandría, sino por la forma literaria, porque a mí, no sé si dije, a mí me atrae mucho la forma, a mí me gustan las bellas letras, me gustan las cosas bien escritas, ¿no es cierto? Es lo primero que me entra por los ojos, como cuando uno ve, los hombres cuando ven a una mujer hermosa, lo primero, el aspecto, después cuando empiezan a conocerla más a fondo,
pueden suceder dos cosas, o que gusta más o una desilusión. Yo acá no me desilusioné. Con el Cuarteto de Alejandría disfruté muchísimo. La forma era 4 libros con los nombres de los protagonistas, y en esos 4 libros cada protagonista cuenta la misma historia desde su punto de vista. O sea que es una historia contada 4 veces y completada cada vez. Uno conoce completamente la historia con el último libro, que se llama Clea, creo que es Clea, porque la primera es Justine, la segunda es Baltasar Moutolir, que era el diplomático amante de Justine, y Clea. Ahí se conoce realmente la historia. Bueno, esa forma a mí me fascinó. Y a la gente que le gusta escribir digamos que es algo que le queda acá imposible, ¿no es cierto?, de reproducirla, pero es un ideal. Eso me pasó con el Cuarteto de Alejandría. Bueno, un poco eso, hacia grandes rasgos lo que uno ha leído. Me olvidé de citar a los franceses y a los norteamericanos, y acá está mi amigo que no me lo va a perdonar. Me olvidé. Los franceses, toda la gran literatura francesa, también en su época, los naturalistas y los realistas, y obviamente Madame Bovary, ¿no es cierto?, que es el modelo de novela del siglo XIX, y que sigue siendo, para mi gusto, sigue siendo el modelo de novela, de Gustave Flaubert. Bueno, y después, bueno, Víctor Hugo, obviamente, de la comedia humana, Balzac, Honoré de Balzac, en fin, todos esos libros franceses que también en su momento eran la lectura obligada, ¿no es cierto? Todo eso lo leí en la Echeverría. Y los norteamericanos que vinieron después, porque yo no lo nombré a Borges, y acá alguien se me va a ofender. Yo fui tardía para Borges. Yo lo descubrí a Borges después de Sábato y Cortázar, porque en esa época, el final de mi secundario, le teníamos un poco de miedo a Borges, porque se acuerdan que decía que era extranjerizante, había un prejuicio con Borges. Y yo a Borges entré por un libro de poemas, de poesía, que se llama El Hacedor, y ahí me gustó Borges. Y entonces eso me motivó a ir consiguiendo los otros libros y a ir conociéndolo a fondo, para llegar a enamorarme de Borges, hasta el punto de pensar que es el escritor más grande que tenemos, ¿no es cierto?, el escritor argentino más importante. Bueno, después quería decir que en el año 2000, más o menos 2001, y con motivo, no me olvido el año porque fue el año que nació mi nieta, cuando yo voy a acompañarlos a mi hijo y a mi nuera a Buenos Aires, descubro a Juan José Saer. Porque había un libro allá que era El Entenado, que lo leí, y bueno, me enamoré de Juan José Saer. Como ven, soy bastante enamoradiza. Pero Saer creo que es la renovación literaria argentina después de Borges. Es el gran escritor de la renovación argentina. Algunos críticos dicen que el canon sería Saer, Fotwell y César Aira. Yo no puedo hablar de César Aira y de Fotwell porque he leído un solo libro de cada uno, con lo cual no me alcanza para emitir una opinión. Lo que puedo hablar es de Juan José Saer, que, como digo, creo que es el gran escritor argentino de la segunda mitad del siglo pasado, en la renovación de la novela argentina, que tiene una extensísima obra. Él nació en el año 1937, ahora cumpliría 80 años si viviera. Murió en el 2005.
Y actualmente, precisamente por celebrarse los 80 años de su nacimiento, en Santa Fe, que es donde nació, en el pueblito de Serodino, que está en el norte de Santa Fe, un pueblito chico, están celebrando el año saeriano en todo Santa Fe, en Rosario y en Santa Fe, en las universidades donde él actuó y donde estudió. Bueno, Saer nace ahí en Serodino, como les digo, y empieza a estudiar en las facultades, tanto en Santa Fe como en Rosario. Estudia letras, estudia cine. Y en el año, cuando tenía más o menos 30 años, gana una beca de la Alianza Francesa y se va a Francia, se radica en París, en el barrio de Montparnasse, frente a la estación de Montparnasse, y ahí escribe todo el resto de su gran obra extensísima y vive ahí hasta su muerte. Él muere de cáncer, como dije, en el año 2005. Bueno, la obra de Saer, yo la conocí, como les dije, por El Entenado, y yo, antes de seguir hablando, les voy a leer el comienzo del Entenado, para que ustedes puedan apreciar la prosa. Dice así, son cortas las entradas, no se van a aburrir. Dice: de estas costas vacías me quedó sobre todo la abundancia de cielo. Más de una vez me sentí diminuto bajo ese sol dilatado en la playa amarilla. Éramos como hormigas en el centro de un desierto. Y si ahora que soy un viejo paso mis días en las ciudades, es porque en ellas la vida es horizontal, porque las ciudades disimulan el cielo. Allá, de noche, en cambio, dormíamos a la intemperie, casi aplastados por las estrellas. Estaban como al alcance de la mano y eran grandes, innumerables, sin mucha negrura entre una y otra, casi chisporroteantes, como si el cielo hubiese sido la pared acribillada de un volcán en actividad que dejase entrever por sus orificios la incandescencia interna. Es poesía, es prosa poética la de. Bueno, este libro, El Entenado quiere decir criado, como ustedes sabrán, ¿no es cierto? Cuenta la historia de una expedición española que ocurre en el siglo XVII, que llega al Río de la Plata y remonta el Paraná. Y en las costas de aproximadamente Santa Fe sería ahora, donde vivían los indios Colastiné, la expedición es atacada y como los indios eran antropófagos, se comen toda la población, toda la tripulación, que eran 30 y pico, 36 tripulantes, y dejan uno solo, que es el Entenado, es un chico de 12 años, que era el grumete de la expedición. Y lo dejan, ¿por qué? Él descubre después, lo dice después, como vamos a ver, porque los indios buscaban un testigo, de que ellos, una razón de que alguien supiera que ellos estaban ahí, y que, es decir, buscaban su propia identidad. Bueno, este chico vive 10 años con los indios. Transcurridos los 30 años, en otra expedición lo devuelven. Cuando viene otra expedición lo devuelven a España. Él vuelve a España, un sacerdote se hace cargo de él, le enseña a leer y escribir, y él recupera su idioma, porque eso es lo que muestra Saer en este libro. Esa sería la tesis de este libro, ¿no es cierto? Como el choque tremendo de dos idiomas tan distintos, ¿no es cierto? La lengua materna y el idioma de estos indígenas, que era una lengua rudimentaria. Este chico pierde a la lengua materna por no tener con quién hablarlo, y reconoce conoce nada más que algunos rudimentos de la otra lengua.
ese choque de las dos lenguas es lo que quiere mostrar Saer, ¿no es cierto? Que la imposibilidad de que tiene el lenguaje para representar la realidad, porque eran realidades absolutamente distintas, tanto la que él vivió acá como la que recupera en su tierra, en España. Cuando él es viejo escribe la historia, esa es la historia del Entenado. Esto, Saer dice que no es un libro histórico. Yo digo, eso lo pienso yo, que hay dos libros donde cuentan historias relacionadas con la historia, ¿no es cierto? 3 libros, Las nubes y La ocasión. Pero él dice, puntualmente, se encarga de decir que no son libros históricos, que son ficciones históricas. Y eso me lleva a lo que hablábamos el otro día con Andrés con respecto a Borges. Borges utiliza las disciplinas orientales y extrae lo que él quiere para su poética, para su escritura. Y Saer hace lo mismo. Él saca de la historia los temas que a él le interesan, pero a él no le interesa escribir la historia como fue. O sea que si vamos a buscar nosotros la historia puntual, no la vamos a encontrar, porque es una ficción. Lo mismo hizo con Las nubes y lo mismo hizo con La ocasión, libro que no leí todavía, La ocasión. Con Las nubes pasa lo mismo. Bueno, eso quería decir con respecto al Entenado y con respecto a la postura que tiene Saer sobre la realidad. La postura filosófica de Saer es pesimista, ¿no es cierto? Les voy a leer este trozo que son palabras de él de un reportaje. Vivimos, hombres y mujeres, en un mundo que solo podemos conocer aproximativamente, incluidos en tramas de las que solo a veces captamos alguna lógica que tiende a disolverse en el mismo momento en que creemos aferrarla. Lo trágico es que esas creencias, que no se fundan en ninguna prueba, impulsan a los actos más extremos y a las rutinas más triviales. A oscuras, hombres y mujeres recorren sus vidas sin llegar a tocar el tejido verdadero, la malla que los suspende en el vacío. Bueno, la realidad para Saer, la realidad es inasible, la realidad es imposible de ser contada por el lenguaje. El lenguaje no alcanza para contar la realidad. Él lo dice repetidamente en todas sus obras. Lo dice en un libro que dice, algunos autores lo dan como una de las novelas, de las 10 novelas más importantes de Latinoamérica, que se llama El limonero real. Ese libro, El limonero real, además de ser muy poético, es un libro donde él lleva a cabo una experiencia, es experimental, lo mismo que La mayor. Este es el limonero, a ver si lo traje, no sé si lo traje, el limonero no lo traje. No, La mayor. Son 2 libros experimentales donde él, para, digamos, explicar su tesis, lo hace a través del lenguaje, con la repetición. Él utiliza muchísimo la repetición como para reafirmar la realidad, ¿no es cierto? Como si un loco que repite siempre lo mismo, él lo tiene que contar y contarlo de distintas maneras y agregando distintas cosas. Como ya es un poco también la experiencia que contaba hoy yo del Cuarteto de Alejandría, en cierta forma, él cuenta una misma historia en el limonero real 6 veces. Siempre lo mismo, siempre la misma anécdota. Es un matrimonio que vive a la orilla del río, que un hijo se le muere en un accidente hace 4 años o 3 años, no recuerdo bien, y ellos celebran el Año Nuevo con su familia. Son 3 matrimonios que están celebrando el Año Nuevo y la mujer no quiere salir de su casa, de adentro, lo hacen en el patio, un asado, y la mujer no sale de adentro de la casa porque está de luto, porque dice que está de luto. Esa misma historia es contada repetidas veces y donde se le van agregando datos
¿no es cierto? Y recién al final, en la última vez, nos enteramos realmente cómo es la historia. Es un poco difícil de leer, porque resulta a veces un poco cargoso, ¿no es cierto?, de leer siempre lo mismo. Por eso, con una lectura no lo podemos aprender en el sentido de aprender la historia. Tenemos que, por lo menos 2 veces. Y lo mismo pasa con La Mayor, ¿no es cierto? La Mayor, que es este librito, tiene una historia, una novela al principio, que es la más larga, donde él habla de la famosa Magdalena de Proust. Proust fue uno de los autores que influyó sobre Sire. Proust, Faulkner, Chandler y por supuesto Borges también, en cierta forma, al principio sobre todo. Bueno, en La Mayor, como decía, la Magdalena de Proust, que Proust convoca al recuerdo a través de una magdalena masita mojada en el té, ¿no es cierto? Y ahí eso contiene toda la historia que cuenta Proust, ¿no es cierto? En cierta forma, Sire hace lo mismo, porque él, en un cuento que ahora después les voy a contar, que se llama Sombra sobre un vidrio esmerilado, porque para él el pasado no existe, sino que todo es presente continuo, porque él piensa que nosotros en el presente estamos evocando el pasado, que no es el pasado como fue, es el pasado a través del presente, como el presente aprende el pasado de una manera especial, ¿no es cierto? O sea que no fue el pasado. Todo, y también el futuro, lo que nosotros imaginamos hacia adelante, también depende del presente. O sea que todo es un presente continuo. Eso es un poco la filosofía de él. Eso es lo que se ve también en el Limonero Real y acá en esa novela que les cuento yo de La Mayor. Que esta sí es una novela que hay que tener muchas ganas de leerla porque es muy cargosa, porque es una repetición continua, donde él quiere atrapar el momento justo del presente, quiere atrapar el tiempo, en tiempo real. Es esa desesperación por atrapar el tiempo real. Pero tiene una segunda parte este librito, que son los argumentos. Los argumentos son deliciosos, los argumentos de Sire, donde están, digamos, en germen muchos relatos, digamos, el germen de relatos de sus cuentos o de sus novelas posteriores. Esos argumentos, les voy a leer uno, son cortitos, son todos cortitos. Que dice: me llamo Pichón Garay, porque no hablé todavía de los... No se va a entender porque no hablé de los personajes. Estoy un poco desordenada. Los personajes de Sire aparecen por primera vez en un cuento que él escribe a los 22 años que se llama Algo se aproxima, perteneciente al libro En la zona, que es, como les digo, cuando él tenía 22 años. Es su primer libro de cuentos. Se llama En la zona. Bueno, estos son los cuentos completos de Sire. Son 5 libros de cuentos y 12 novelas tiene, 4 libros de ensayo. Bueno, y poesía, porque él empezó escribiendo poesía. Bueno, en ese cuento que yo les digo que se llama Algo se aproxima, está toda la poética de Sire, contenida toda la poética de él, porque está lo que se llama el espacio físico donde transcurren todas sus obras, ¿no es cierto? La zona, que él llama inclusive los nombres que le da a sus libros, en la zona de puerto, fíjense los títulos de los libros. Palo y Hueso, esquina de Febrero, en la zona de puerto, unidad de lugar y La Mayor. ¿No es cierto? Eso es lo que delimita el espacio donde transcurre toda su
sus historias, que él dice que a él no le interesa escribir sobre un país, ni sobre nada, ni una provincia. A él le interesa la ciudad, una ciudad o a lo sumo una región. Él escribió sobre eso, ¿no es cierto? Toda su obra está dirigida al litoral argentino, que es donde él vivió, el río Paraná. A los alrededores del Paraná, su costa, todos los afluentes, donde están los lugares que él frecuentaba con otra parte de su poética, que son los personajes, que son sus amigos. Son los amigos de su época de juventud, por supuesto que con los nombres cambiados, y son los personajes que van mutando. Aparecen en sus novelas siempre los mismos personajes, que son Tomatis, Barco, Leto, el matemático, bueno, en general otro más, bueno, Barco, Pichón Garay, son los personajes que, con nombre de ficción, que van a aparecer siempre. Y después hay algo que yo, eso lo digo para mí, lo pienso para mí, que en su última obra, La Grande, me parece que lo descubrí. Él aparece en dos personajes, Gutiérrez y Nula, que son él mismo. Él está en el mismo libro en dos personajes, en su madurez y en su juventud. En este libro, que es el último, que es uno de los que a él más le gustan, según decía, porque es muy autobiográfico. Después les voy a contar algo más. Bueno, estábamos en Algo se aproxima. En Algo se aproxima, que la anécdota es mínima, es una noche en una casa alquilada de amigos de él, dos chicas y dos muchachos, dos parejas, que están comiendo un asado. No pasa nada, todo es conversación, porque eso es otra de las características de la literatura de Saer, la conversación, un poco platónica, ¿no es cierto? Recuerda a los diálogos de Platón, el uso de la conversación. Y la conversación muchas veces era banal, conversación común, el uso del lenguaje coloquial permanentemente, pero muchas veces era filosófica, muy profunda, porque él estudió filosofía, le gustaba mucho la filosofía, y literaria. Y sus amigos, había literatos, entre sus amigos había poetas, había periodistas, y el gran amigo mayor de edad, al que visitaban todos los años cruzando el río, porque vivían entre ríos, ellos estaban del otro lado del Paraná, lo cruzaban, era Juan L. Ortiz, el gran poeta. Bueno, esos son, digamos, los elementos de la literatura de Saer. Los personajes, la conversación, esa filosofía pesimista sobre el mundo, el lenguaje que no alcanza, que hace falta estirarlo para poder, ¿no es cierto?, para poder abarcar, y nunca se va a abarcar la realidad. Esa imposibilidad que se ve en todos los libros, se ve también en Glosa, que yo es un libro que lo leí hace mucho y no lo recuerdo bien. Era un libro bastante difícil, vos lo leíste, ¿no es cierto? ¿Tenés algo para decir de Glosa? No, estoy de acuerdo con vos con que tiene una estructura platónica. De hecho, muchos lo han relacionado con el banquete de Platón. Cuando se bajan del colectivo y empiezan a conversar, tiene una estructura muy platónica. Sí. Claro, porque ellos conversan a través de 21 cuadras, creo que es, dos amigos que vienen conversando y después se le agrega otro. Era el matemático y Leto, creo, después se le agrega Tomatis. Y van conversando sobre una fiesta de cumpleaños al que ninguno de los que hablaba asistió, ¿no es cierto? Ese es un libro de este tamaño, más o menos. Ninguno de ellos asistió, y entonces todo es conjetural, todo es una aprehensión de la realidad a través de lo que dijeron los otros y lo que ellos opinan, y lo que después, años después de lo ocurrido ahí, creo que continúa en París,
donde se sabe en otra conversación que esos personajes murieron por distintas circunstancias, por lo menos hay 3 que mueren con la represión, ¿no es cierto? Leto, yo lo que recuerdo bien, esas cosas que quedan grabadas, lo que recuerdo bien es que Leto llevaba una ampolla con cianuro, por si lo apresaban, y decía, esta es mi libertad, acá yo tengo mi libertad, con esto me libero. Y se la toma, llegado el momento se toma la ampolla de cianuro y se mata. Ese es el destino de uno de los amigos. El otro, Tomati, que es un tipo depresivo, que tiene momentos de depresión, que eso se ve muy bien en otro libro, que no lo traje, que se llama, tiene un nombre hermoso, Lo Imborrable se llama el libro, la novela, que es la historia de Tomatis, que ahí también es un poco Saer. Saer está repartido en todos sus personajes. En Tomatis está repartido que vivía en un altillo en la casa de la madre, y que los amigos lo iban a visitar. Bueno, acá lo que ocurre es que llegan al pueblo, ahí a Santa Fe, llegan unos vendedores de libros, y ahí se habla mucho de literatura. Es un libro donde se habla muchísimo de literatura y habla de cómo se concibe el bestseller. Ese libro es muy literario. Bueno, después quería hablar de los cuentos. Vamos a hablar de los cuentos porque los cuentos de Saer tienen cuentos geniales que fueron llevados al cine. Uno de ellos, les quiero leer una partecita, que es Palo y Hueso. Palo y Hueso, que es un cuento de sus primeros libros. Porque este libro está editado al revés. Acá están los últimos trabajos, los que escribió sobre todo en París, y acá están los primeros. Bueno, Palo y Hueso, esto es algo se aproxima, Palo y Hueso debe estar por acá, ¿verdad? Palo y Hueso empieza así. Acá fíjense el asunto del tiempo. Dice, esto fue contado en un pueblo de la costa. Estábamos de paso, sentados alrededor de una mesa en la vereda del hotel, y era el final del crepúsculo. Esos son todos los lugares de Saer. Los recreos a la orilla del río, los hoteles, los negocios, todo tiene que ver con el río. Rincón, que era ese lugar de veraneo donde iban a pasar unos días de verano. Y el tomar algo siempre en una mesa de un almacén o de un hotel o de un lugar, un bar, ahí en la orilla del río. Otro elemento importante es el verano. Es un clima subtropical, hace un calor espantoso todo el año y los inviernos a veces son muy lluviosos, entonces todo eso hace al paisaje donde transcurren sus historias. Estábamos de paso sentados alrededor de una mesa en la vereda del hotel y era el final del crepúsculo, era el verano pasado y pesado y lento, junto al río, hinchándose para reventar en marzo y anegar el incesante y cambiante litoral desde Misiones hasta El Plata. Los dos de la ciudad, enloquecidos por los mosquitos, tomábamos vermú, comiendo queso y salame. Y el dueño del hotel, que era también el dueño del cine y de la tienda más importante del pueblo y el principal acopiador de pieles de la zona, había invitado un hombre muy alto, de ojos saltones y húmedos, un gigantón algo flácido y crédulo de 35 años, habló largamente hasta que se hizo la noche y pasamos al comedor. Y él se olvidó del asunto para dedicarse a hablar de la cosecha del arroz y del aumento de las mercaderías. Así que mientras los mosquitos zumbaban y todo el crepúsculo espeso y gradual zumbaba entre los árboles increíbles, entre la grave y cargada vegetación y la arena cambiante, pesada, y los gritos, quejidos y silencios prenocturnos, comenzamos a oír poco a poco, en ese momento de la tarde inmóvil en que no hay luz ni oscuridad, ni gritos ni nada, ni se ve ni se oye nada, supimos
cómo el viejo Arce compró en 200 pesos a Rosita Rolón, al propio padre de ella, Cándido Rolón, unos años más tarde, en la vereda misma del hotel, llevándosela después para su casa. Supimos asimismo que el viejo Arce tenía en ese entonces 67 años, Rosita 15 y el menor de los hijos del viejo, Domingo, que era el último de los 10 que había tenido el viejo con 2 mujeres que se habían ido del pueblo o se habían muerto, y era el único que le quedaba con él en el rancho, tenía 19 años. Así que transmitimos tanto lo escuchado como lo supuesto y lo dedicamos a Milton Robert. Bueno, fíjense qué historia. Este es el cuento, acá lo desarrolla. Cómo ocurre, cómo el viejo se lleva a esa piba de 15 años para que le cocine, le lave la ropa y obviamente, bueno, lo sirva en la cama. Pero en realidad la chica va voluntariamente, porque el viejo era un viejo decrépito, porque está enamorada del pibe, que tiene 19 años, y entonces la comparte, ¿no es cierto? Y después, hasta el final, que no se lo voy a contar, vuelven después al pueblo y a él le reclama, el dueño del almacén que le había vendido la hija, le reclama porque no le había pagado. Y la chica se queda con el pibe joven, el viejo la cede después. Bueno, ese es el cuento que está maravillosamente escrito, hicieron una película con esto. Aquí hay otro cuento que a mí me gusta mucho, que se llama Sombras detrás de un vidrio esmerilado.